Y tal y como les hemos venido anunciando en las últimas horas, en esta noche de miércoles el tiempo para nuestra cita electoral con un rostro muy conocido de todas y todos ustedes. Fue alcalde de Motril, ha desempeñado responsabilidades parlamentarias en la última legislatura, además como casi portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, un hombre muy vinculado a Granada en toda su actividad política y, como decimos, un rostro que todos ustedes conocen y que además defiende los intereses de Granada de cara a la cita electoral del próximo día 23 como candidato número 1 al Congreso de los Diputados por nuestra provincia. Carlos Rojas, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Agustín. Encantado de estar aquí. Bueno, estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo ha ido hasta ahora? Este calor no es muy habitual para una campaña electoral, ¿no? No es nada habitual. Es un día raro el que ha puesto Sánchez, el día 23, próximo domingo 23 de julio, donde votamos, pero estamos insistiendo en que se vaya masivamente a votar al Partido Popular como alternativa a este gobierno de sanchismo, que entendemos que ha sido pues un gobierno que no lo ha hecho bien. Sencillamente ha legislado mal, ha representado mal a los españoles, en el sentido que ha habido mucha desunión, mucho sectarismo, y ante eso ofrecemos la esperanza del cambio de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular, y en ese sentido pues estamos teniendo buenas pulsaciones en la campaña electoral, pese al calor. Tenemos actos con mucha gente, la gente muy comprometida, hay mucha ilusión por el cambio y confiamos en que este domingo se produzca un gran resultado. Y es muy importante que ese resultado sea, como digo, grande en favor del Partido Popular, para que nos permita gobernar con una mayoría estable, pues al estilo de lo que pasó el año pasado con las elecciones andaluzas, donde Juanma Moreno consiguió esa gran mayoría y ahora está dándole estabilidad al gobierno, y eso al final es bueno. ¿Y cómo está siendo la campaña del Partido Popular? Está siendo en base a muchas propuestas. Hacemos propuestas para gobernar, propuestas que son también un repaso de lo que ha sido, como digo, el sanchismo, el año del sanchismo, o los años del sanchismo. Hemos dicho que queremos derogar al sanchismo, porque es verdad que este gobierno de Sánchez en los últimos años se ha diferenciado mucho de los anteriores gobiernos socialistas, ha marcado muchas diferencias, y por eso entendemos que hay muchas personas que han votado al Partido Socialista que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Pedro Sánchez, y que es muy posible que voten también al Partido Popular, ojalá, porque estamos pidiendo esa gran mayoría en torno al Partido Popular como solución, como alternativa para España. Incluso muchos votantes que no son del Partido Popular ni se identifican, digamos, con la marca, pero sí se identifican con un momento crucial, trascendental para la historia de nuestro país, que tenemos la oportunidad de comenzar esa nueva etapa a partir del domingo con un gran presidente como Núñez Feijóo. Entonces, en ese sentido estamos dando las propuestas que nosotros queremos hacer para nuestro país, los pactos institucionales, volver al pactismo, que es muy importante. Los grandes pactos de la Moncloa marcaron una etapa en España, ¿no? La etapa del abrazo entre todos los españoles, la etapa de una transición que se hizo bien, que ha sido estudiada en muchas partes del mundo como un modelo de concordia. Queremos volver a esa concordia, porque nos hemos ido escorando en los últimos años del sanchismo hacia un enfrentamiento entre la sociedad española, que muchas veces, curiosamente, ha sido buscado por los propios partidos políticos, por algunos partidos políticos. En este caso, los que han formado la coalición de Sánchez, ha sido buscada esa radicalidad, ese enfrentamiento, quizá para aislar al Partido Popular, para intentar hacer políticas de sectarismo. Bueno, frente a eso queremos volver a los grandes pactos por lo que de verdad construye un país, por los pilares de nuestra propia democracia, por la educación, por la justicia, por el medio ambiente, un pacto por el agua, por cosas que son absolutamente necesarias y que deben de estar alejadas de la confrontación política. Decíamos antes, Carlos, a pesar de ser una persona joven, tiene mucha experiencia política. Ya no tanto. Bueno, joven, absolutamente joven, sí. Carlos, por Dios. Y ha habido muchas campañas. Sí. Es casi, le pregunto casi a nivel doméstico, ¿cómo se prepara uno para una campaña con estas temperaturas, con la gente casi de vacaciones? ¿Qué chip tiene que activar uno para diseñar una campaña así?
Yo creo que sale casi de dentro. A mí y a mis compañeros, por lo que estoy viendo, salimos ahí como a darlo todo, ¿no? Porque dentro al final lo que hay es vocación. O sea, la política no puede estar sin vocación. El elemento de servicio público es algo fundamental, trascendental. Y si lo pierdes, es mejor retirarte de la política, dedicarte a otra cosa. Creo que hay que tenerlo. Yo afortunadamente lo tengo, me dura como el primer día o más. Tengo muchísima ilusión en lo que hago, le pongo toda la pasión y eso, como en todo trabajo, pues es fundamental. Y aunque sea una campaña de calor, aunque haya dificultades por el camino, la sorteas bien, porque sabes que la ilusión puede remover todos esos obstáculos, la ilusión de llegar al domingo y tener un gran resultado, por lo que has trabajado y has dado tanto durante todos estos años. La labor y la tarea de oposición a veces también es oscura, tiene sus dificultades, ¿no? A veces, pues bueno, piensas que no has podido transmitir todo lo que has querido transmitir. Pero es verdad que dentro de esa forma de trabajo que ocurre, insisto, en todos los quehaceres de la vida, hay días mejores y días peores, si hacemos una gran fotografía de todo lo que hemos trabajado y toda la alternativa que hemos hecho desde el Partido Popular en el Congreso, donde he tenido el honor de representar a los granadinos durante esta última legislatura, pues estamos muy satisfechos de toda esa tarea, de ese trabajo que hemos hecho. Hemos hecho un control al gobierno, pero también hemos hecho propuestas por Granada, propuestas por España. Y todo eso ahora te pasa por la cabeza en la campaña electoral para decir, ahora después de todo ese esfuerzo tenemos que transmitir el mensaje que es fruto de todo ese trabajo, de toda la experiencia que hemos vivido, de cómo hemos visto que un gobierno ha hecho las cosas mal, de cómo le advertíamos al gobierno de Sánchez cuando estaba haciendo las cosas mal, por ejemplo en la ley del sí es sí, cuando estaban legislando allí en el hemiciclo, les decíamos no vayan por ahí, echen para atrás, no hagan esa ley porque va a tener estos efectos. Y meses después ocurrió lo que nadie quería y de lo que fue advertido el gobierno, tuvo los efectos de poner en la calle a agresores sexuales, más de 100, y de recortar las penas de más de 1000 agresores sexuales. Quiero decir, esto como otras muchas cosas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también en el Congreso de hablar de la presa de Rules, en una sesión de control, que la vicepresidenta económica se quedó un poco a cuadros, no sabía por dónde le venía, pero yo creo que nuestra obligación es alertar a la primera línea del gobierno de algo que ocurre en nuestra provincia, que es tener la piscina más grande de Europa sin tener las conducciones hechas. Y el gobierno ha tenido 5 años para hacerlas. Y hablamos del agua, que es un elemento fundamental para la costa tropical y para toda la provincia de Granada, donde tenemos que llegar a grandes acuerdos y donde en esta campaña electoral, por ejemplo, estamos viviendo esa forma de dar ese mensaje, y uno de los mensajes en los que ha pivotado nuestro programa es las conducciones de la presa de Rules, porque cuando desde un partido político como el nuestro y como el resto tienen focalizado un problema y saben que arreglando ese problema se puede crear empleo y se puede crear riqueza, yo creo que lo saben todos los partidos políticos. Pongámonos a ello y lleguemos a un gran acuerdo para que las condiciones de la presa de Rules sean urgentes, se tramiten todas a la vez y sean cuanto antes. Ese va a ser nuestro espíritu a la hora de poner en marcha las políticas para Granada desde el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Pero en definitiva, la campaña sí, se viene con calor, se viene con dificultades, a la pregunta que me hacías, pero se afronta con mucha ilusión y eso es lo fundamental. Señor Rojas, esta ha sido la campaña más demoscópica de las que yo recuerdo. Hemos tenido un par de trekking diarios, encuestas de todo tipo, 2 del CIS, menos las del Centro de Investigaciones Sociológicas. Todo el resto de la actividad demoscópica, con mayor o con menor diferencia, coincide en que estas elecciones las va a ganar el Partido Popular, que se va a acercar a una mayoría muy, muy amplia, pero que parecería que con Vox podría gobernar sin ningún problema. ¿Qué valoración hace de las encuestas? Bueno, las encuestas es verdad que durante los últimos años se ha avanzado muchísimo, ¿no? Se han hecho trackings continuamente, no solo en época electoral, sino antes de las elecciones. Hemos tenido las encuestas del CIS, que ha estado bajo nuestro criterio muy manipulado por el señor Tezanos, que ha sido una persona que sigue siendo miembro de la ejecutiva del Partido Socialista o ha sido miembro de la ejecutiva del Partido Socialista. Ha estado
trabajando de una forma muy sectaria, muy partidista, ¿no? Y dando unos resultados siempre inflados al Partido Socialista, ¿no? De las 100 y pico, casi 200 encuestas, que irán ya, quizá más, que han aparecido en los últimos tiempos, casi todas daban ganadora al Partido Socialista, como tú has dicho, menos las de Tezanos y las del CIS, que ha estado muy manipulado por parte del gobierno bajo nuestro criterio, nuestro punto de vista. Pero encuestas hay muchas. Ahora, lo que siempre tenemos claro en política es que la matemática es la matemática, pero luego la política y lo que se expresa la gente en las urnas puede variar, es distinto, ¿no? Y muchas veces las encuestas no aciertan. Otras se quedan cortas, otras se pasan, como todo. Es verdad que han afinado muchísimo en los últimos tiempos, también hay que decirlo, ¿no? Pero nuestro mensaje ante las encuestas es que son encuestas, que es importante, que dan al Partido Popular como la auténtica alternativa de gobierno, que eso es importante tenerlo en cuenta también. Pero hay una cosa que está muy clara de toda esta lectura de las encuestas. Si el Partido Popular no tiene una mayoría amplia, Sánchez va a perder las elecciones, pero se va a aliar otra vez con toda la política del gobierno Frankenstein, con Esquerra, con Bildu, con todos sus pactos, para que no gane, que no gobierne, en este caso, el que haya ganado las elecciones, que es el Partido Popular. Es decir, para seguir gobernando con el pacto Frankenstein. Esto, sencillamente, creo que no lo podemos permitir. Tenemos que salir ahí el domingo a votar masivamente al Partido Popular para tener esta amplia mayoría y que no permita un gobierno de estas características, porque sería un paso atrás muy importante para España, dado los años que llevamos con este tipo de gobierno y lo que hemos visto que ha hecho el gobierno Frankenstein. En la provincia de Granada, por cerrar el tema de las encuestas, parece que hay muy sólido el número de 3 parlamentarios para el Partido Popular, 3 parlamentarios para el Partido Socialista. Eso coinciden todas las encuestas en eso. Y que hay un 7º que podría estar en disputa, y que en caso de no conseguirlo Vox, pues parecería evidente que sería para el Partido Popular. ¿Ustedes creen que esos datos pueden ser así o creen que pueden ser mejores para el Partido Popular? Intentamos que sean mejores. Eso seguro. Es posible que sean mejores, pero claro, sería fundamental. Nos estamos jugando el gobierno de España seguramente por una horquilla de pocos diputados, ¿no? Pocos representantes en distintas provincias. Si desde Granada podemos ayudar con un diputado más del Partido Popular, cuál es nuestra ilusión y nuestra intención de llegar al 4º, como ya lo hicimos una vez, pues sería fantástico, porque así podemos ayudar a que España tenga esa mayoría estable y grande en torno al Partido Popular y en torno a Núñez Feijóo. Es verdad que, bueno, empatar a 3 con el PSOE, claro, cuando hemos ganado a lo mejor las elecciones, según dicen las encuestas, hemos podido ganar las elecciones, se puede dar este resultado donde empatemos a 3, pero le saquemos 30 o 40.000 votos al Partido Socialista y aún así no lleguemos al 4º escaño, porque nos falte muy poco, pues claro, eso es una pena. Por eso tenemos que salir ahí, este está siendo nuestro mensaje, llamar a todo el mundo para que vote, que los indecisos vean nuestro programa, que vean el panorama que se puede presentar en los próximos 4 años y que elijan esa alternativa del Partido Popular para una mayoría que dé estabilidad a nuestro país. Estamos haciendo todo ese esfuerzo para volcar hacia ese 4º diputado que entendemos que puede ser fundamental en la formación del gobierno de España. El próximo, en unas elecciones generales, lógicamente se juega un cambio de gobierno, mantener el que hay o cambiar el gobierno. Pero tenemos la sensación de que el próximo día 23 lo que se juega es casi un cambio de modelo, ¿no? Sí, esa es la sensación, es el cambio de modelo totalmente, es el volver a la concordia. Es la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, que es volver a los pactos, volver al respeto institucional. Se ha perdido mucho respeto institucional, se han horadado las instituciones. Por parte del gobierno de Sánchez se ha dicho en el Congreso directamente, miembros del gobierno así lo han dicho, que los jueces eran togados reaccionarios. Ministros del gobierno se han manifestado en contra de la OTAN cuando estaban llegando los representantes de la OTAN a España para una cumbre. Había secretarios de Estado del gobierno y personas del gobierno que se manifestaban contra la OTAN.
Hemos tenido miembros del gobierno diciendo que las personas que han puesto en marcha las cadenas de supermercados, que son empresarios que crean miles de empleos, por ejemplo, el presidente de Mercadona, eran parte del capitalismo despiadado. Esto es una radicalidad que nunca habíamos visto en un gobierno. Esto es un modelo radical y extremista que no conviene a España, que no funciona, que además estaban peleados entre ellos. Sánchez había nombrado ministros de Podemos que no podía cesar. El Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros echaban los trastos a la cabeza los unos contra los otros. Claro, esto no da estabilidad. Legislaban y rectificaban la legislación, no legislaban bien, no daban seguridad jurídica. Nos han subido 40 veces los impuestos, han creado 7 impuestos más. La inflación se ha disparado. Bueno, pues evidentemente el modelo económico del gobierno no ha funcionado, lo saben muchísimas familias españolas, y el modelo político institucional tampoco. Se han horadado mucho las instituciones, se ha faltado mucho el respeto también al adversario político. Y claro, nos jugamos ese cambio de modelo. Yo creo que ese modelo hay que cambiarlo por otro que funcione, otro que sea respetuoso, otro que dé estabilidad al país, otro que funcione para servir a los ciudadanos, y ese es el modelo del Partido Popular. Creo que lo hemos demostrado cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar. Hemos sacado a nuestro país de 2 crisis económicas muy importantes y tenemos memoria, sabemos que los gobiernos del Partido Popular funcionan. Los gobiernos del Partido Popular son gobiernos sociales, son gobiernos que respetan las instituciones. Y la prueba más reciente de ello, quizá lo que vemos todos los días, y el ejemplo es, por ejemplo, el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Es un gobierno que ha dado estabilidad, y esa estabilidad está atrayendo empleo e inversiones a Andalucía, está creando autónomos en Andalucía, está haciendo que inversiones que antes no llegaban lleguen a Andalucía para quedarse. Y creo que eso es positivo, porque al final la estabilidad en un gobierno es un valor añadido del que disfruta no solo el gobierno, que también los principales beneficiarios de esa estabilidad son las familias, son los españoles, ¿no? Y eso es donde queremos llegar. Antes de entrar en el programa, una cosa más en los asuntos más generales. Con la experiencia política que Carlos Rojas tiene, seguro que alguien se lo habrá dicho en algún momento. Hay una creencia generalizada de que, tanto por hablar de los 2 partidos de Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista, se tiran la pelota los unos a otros respecto a los temas de Granada, pero que no se acaban de resolver, o cuando se resuelven son los últimos que se resuelven. Ocurrió con la autovía, ocurrió con el AVE, puede ocurrir con el corredor mediterráneo que ahora veremos. ¿Tiene esa sensación que la gente les mira como diciendo, pero si no nos estáis resolviendo los problemas? Bueno, sin duda, cuando hay temas que se tienen que resolver y tardan mucho, se genera una frustración que afecta a todos, por supuesto a la política en general. Creo que debemos intentar que no sea así y debemos transmitir esperanza, explicar las cosas, hacer mucho debate y ser muy pedagógicos, explicar cada uno lo que hemos podido hacer. Nosotros, con nuestros defectos también en el gobierno, hemos tenido que gestionar, como antes decía, unas crisis económicas impresionantes. La crisis del 12, cuando llegó Rajoy y se fue Zapatero, era una crisis que escondía más de 90.000 millones de euros de déficit oculto, y ante eso hubo que afrontar una realidad para mejorar la economía y para poder generar empleo, como luego se hizo por parte de Rajoy. Cerca de 3 millones de empleos se crearon después de esa crisis en esa época. Es decir, el Partido Popular volvió a recuperar otra vez los mandos de la economía y por tanto también la política social. Pero es verdad que muchas veces se genera frustración, pero tenemos que explicarlo, y creo que con nuestros errores, con nuestros aciertos, podemos decir que el Partido Popular, en los últimos años del gobierno del Partido Popular, y estos son datos, aquí se puede decir una cosa o no, pero son datos, Granada, la provincia de Granada, fue el líder en inversiones del Estado durante 3 o 4 años consecutivos. Esto es muy importante porque significa que se empezaron a hacer las cosas que estaban pendientes.
entre otras cosas la autovía. Eso he sido testigo directo porque trabajé directamente en este asunto con los alcaldes de la costa. Nos vinimos a Madrid, fuimos al Congreso, fuimos al Senado, peleamos ante las instituciones, porque con esa crisis que venía y que estaba en el 2011, las obras estaban materialmente paradas. En algún tramo había 2 máquinas y tal, pero nos quedamos sin autovías. Esto que parece ahora increíble, de ciencia ficción, decir, hombre, ¿cómo íbamos a estar ahora todavía sin autovías? Si no nos movemos y empujamos todos en la misma dirección, las autovías no habrían sido una realidad de la forma que lo fueron. Y lo fueron porque hubo un compromiso, porque bajó Ana Pastor, y esto lo he contado muchas veces, pero creo que es muy gráfico. Ana Pastor era la ministra de Fomento y estaba pues lidiando en una crisis que se estaba encontrando deudas en el ministerio por todos sitios. Y había algunas obras que eran urgentes, como era la nuestra, la autovía del Mediterráneo. Y entonces, cuando estuvo en un acto en Motril, organizamos un viaje a Adra. Y le dije, ministra, tenemos que ir en el coche a Adra para que veas cómo están las obras y veas el estado de la carretera, ¿no? Pues ese viaje fue fundamental, porque la ministra, que es una persona muy responsable, con la que he tenido el honor de trabajar durante todo este tiempo en el grupo parlamentario, ella desde la vicepresidencia en la mesa del Congreso y yo desde la Secretaría General, pues es una persona extraordinaria, con mucho bagaje, con mucho sentido común, y dijo, esta obra hay que hacerla. Y ahí, dentro de esa crisis económica, de esa carestía presupuestaria, la obra se aceleró hasta tal punto que se hizo. Obviamente, se tenía que haber hecho mucho antes, pero lo importante es que ahí estuvo el Partido Popular, y eso hizo precisamente llevar todo ese presupuesto a esa obra, que Granada estuviera a la cabeza en inversiones de toda España durante todo ese tiempo, ¿no? Es decir, sí tenemos muchas cosas pendientes, pero tenemos que luchar como granadinos, como representantes públicos de esta maravillosa provincia, por hacerlas cuanto antes y explicar cuando no se puedan hacer cuál ha sido el problema, cuál ha sido el fallo, cuál está siendo el obstáculo, explicarlo, pero nuestro objetivo tiene que ser hacerlas cuanto antes, ¿no? Y en la cabeza de todos está un poco las obras más necesarias de futuro, presente más inmediato, o futuro más inmediato, perdón, y futuro a largo plazo, porque es una obra ingente, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, futuro inmediato a las conducciones de Rules y a los espigones, que están muy identificados. Apoyo también al acelerador de partículas, obviamente, y un futuro más a largo plazo, pero fundamental, el corredor del Mediterráneo y situar el tren Granada-Motril como una obra con certeza. Vamos a ir a todo eso ahora, ya mismo. Carlos, ¿cuáles son las líneas maestras del programa electoral del Partido Popular para Granada? Las líneas maestras para Granada son terminar esos proyectos que están en la cabeza de todos y que sabemos que generan empleo y que son fundamentales para el futuro de la provincia. Litorales en la costa. Había un proyecto que dejó el gobierno del Partido Popular de 21 actuaciones en todo el litoral de la costa, con 14 millones de euros de financiación. Y desgraciadamente en 5 años de Sánchez no se ha hecho ni un solo espigón en la costa. Esto es fundamental porque también se gasta mucho dinero en trasvase de arena para proteger el litoral, pero ese dinero se pierde durante ese año porque luego llega el mar y directamente la playa desaparece, y hay que volver a echar arena de una playa que tiene más arena a otra donde ha desaparecido. Eso es un coste ingente para la administración y eso se resuelve haciendo los espigones. Nos lo prometieron por parte del gobierno de Sánchez, parece que era un pacto provincial al que habíamos llegado y sin embargo no son realidad todavía. Eso es una prioridad. Otra prioridad son las conducciones de Rules. Conducciones de Rules son conducciones con un valor muy elevado, seguramente más de 200 millones de euros. Están separadas en 11 desglosados de la obra general, 11 subproyectos, podríamos decir, que pueden ir acompasados o pueden ir ejecutándose uno antes que otro. El gobierno quiere ejecutar uno antes que otro, empezando por el tramo 9, luego al 3 y luego el resto. Nosotros queremos que a la medida de lo posible todos los tramos se ejecuten a la vez. ¿Por qué? Primero porque la obra es urgente, luego porque hay financiación europea que no se debe perder. Y hay financiación europea ahora. Entonces vayamos ahí. La Junta de Andalucía da un paso muy importante, sin ser su competencia, poniendo dinero para ejecutar el primer tramo. Y haciendo un acuerdo también con los regantes.
Esto es fundamental porque es un yacimiento de empleo que ya tenemos, no hay que inventarlo. Y en las tierras están ahí, simplemente que están yermas. Ahora mismo están sin labrar. Si el agua sube de cota, empieza a regar de forma natural, exponencialmente, con agua de la presa, esas tierras, hablamos de unas 10.000 hectáreas que pueden crear entre 6.000 a 8.000 puestos de trabajo, quedándonos cortos. Jóvenes agricultores, personas que labren las tierras, y obviamente con la productividad que hay en la costa tropical y en la provincia de Granada, en el sector hortofrutícola, pues vemos que hay mucho recorrido económico que está esperándonos ahí, que está esperando a la sociedad. Y por tanto eso hay que acometerlo, ¿no? Aparte de hacer las conducciones de la obra de la presa, significa también que algunas de las tierras que están siendo regadas ahora por motor, con un coste de electricidad aproximado para los agricultores de unos 7 millones de euros, con todos los costes anuales, y unas emisiones muy importantes de CO2 al medio ambiente, con la presa eso se soluciona, no hace falta motor diésel que suba el agua hacia alguna de las tierras, y por tanto eso lo hemos resuelto. También hay que apostar por el acelerador de partículas. Ahí el tema del acuerdo institucional va bien, Junta de Andalucía y Gobierno están concienciados y siempre han apoyado a Granada, y por tanto ahí lo que hay que hacer es que los trámites no tengan ninguna dificultad, que sigamos trabajando con la universidad, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España para el proyecto de fusión de la energía solar, y por tanto eso es algo que es un privilegio tenerlo en Granada, que va a crear miles de empleos y que tenemos que apostar por él, ¿no? Hay muchos más proyectos, como ya más a largo recorrido, el del tren, el corredor ferroviario del Mediterráneo. Iniciamos hace bastante tiempo el sueño o la idea del tren Granada-Motril. Motril es el único puerto de interés general del Estado que no tiene una conexión directa a la ciudad por tren de España, de toda España, y la idea sería ponerlo en marcha. Parecía una quimera, pero ahora hay fondos europeos, y hay muchos fondos europeos para este transporte sostenible. Y ahí se ha movido muy bien el puerto de Motril, que encargó un estudio que demostró que era una obra factible, porque digamos que algunos pues decían que era imposible por caro, que tenía unas pendientes que eran inabordables desde el punto de vista económico, hacer el tren desde Motril hasta Granada en la subida, y se demostró que en Antequera están esas mismas pendientes y no pasa absolutamente nada, y esta obra es perfectamente posible y pagable de alguna manera por las administraciones. Por tanto, esa idea que comenzó como una ilusión a futuro que parecía que no tenía mucha entereza, fue tomando firmeza con el tiempo, y después de que el puerto y la universidad colaboraran en este estudio, también la Junta de Andalucía lo ha estado apoyando, la creación de esa línea férrea entre Motril y Granada. Luego se han sumado los empresarios, por supuesto el Partido Popular hicimos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transportes el año pasado, a final del año pasado, donde pedíamos que se trabajara ante la Unión Europea para que esta línea fuera una realidad. Tuvo el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el del PSOE, cosa que nos extrañó, aunque tengo que decir que luego, a ultimísima hora, antes de las elecciones, la ministra de Transportes bajó a Granada, rectificó y dijo que sí iba a apoyar el tren Granada-Motril, con lo cual hemos conseguido algo importante y significativo. Y ya el último paso, que ha sido vital y crucial, es que el Parlamento Europeo ha incluido la línea del tren Granada-Motril también entre sus planes, con lo cual tenemos armado ya un poco el escenario que nos va a tener trabajando en los próximos años, y si puede ser, y esperemos que así sea, vamos a trabajar con todas las ganas, será una realidad. Por cerrar el capítulo ferroviario, Carlos, con un gobierno del Partido Popular tendríamos un AVE como el resto de los AVEs, no un AVE como el que tiene Granada, que tiene muchísima deficiencia, una estación a la altura de esta ciudad. Sí, ahí está empujando muy fuerte la alcaldesa, que tiene muy carismática, Marifran Carazo, con muchas ganas, y yo creo que va a hacer un papel extraordinario en todo el futuro ferroviario de Granada, como en todo orden de las políticas, ¿no?, que está ejerciendo ya el ayuntamiento, y se le ve mucho en el primer mes que lleva toda la actividad y toda la energía que le está poniendo para defender a Granada en toda España, ¿no? Y que esas infraestructuras que parecían yermas, que
parecían abandonadas en nuestra provincia se retomen, porque es algo muy importante en nuestra competitividad. Granada es una ciudad, es una provincia espectacular. Tengo que celebrar que ahora tenemos también la presidencia de la Diputación Provincial y el gobierno de la Diputación Provincial con Francis Rodríguez, ¿no? Esto es muy importante porque las cosas las tenemos muy claras en el Partido Popular, en todas las instituciones, la Diputación, en el Ayuntamiento, que es tirar de nuestra tierra. Es remar todos juntos por Granada y es defender lo que creemos que es de justicia para nuestra provincia. El soterramiento de las vías del tren en la estación del centro es algo fundamental para ganar espacio para el medio ambiente y para tener una estación similar a la que tienen otras importantes ciudades de España. Y luego la frecuencia de los trenes es vital, que acortemos tiempos con la variante de Loja para que se construya cuanto antes y obviamente en Granada podamos tener un AVE de calidad. La paradoja, ¿cuál ha sido? Pues desde que ha sido inaugurado el AVE hace unos años vamos perdiendo tiempo. El AVE viene siendo más lento, cuando tendría que ser al contrario. Bueno, hay que recuperar la rapidez del AVE granadino, las frecuencias del AVE granadino, y hay que recuperar también las frecuencias en el aeropuerto, porque nos hemos quedado con 2 vuelos, 3 vuelos a Madrid, en el mejor de los casos, durante la semana, y no se ha recuperado el vuelo de las 7 de la mañana, que era fundamental también para los empresarios y para tener conectividad. Yo digo que Granada, con Barcelona están funcionando bien las frecuencias, pero hace falta intensificar también las frecuencias internacionales, ¿no? Granada tiene un potencial que tenemos que creérnoslo, el potencial de nuestra provincia. Hay muchísimas cosas por descubrir el turismo en las distintas partes y zonas de nuestra provincia, maravillas gastronómicas, desde la producción de vinos, de vinos de cavas granadinos, de vinos espumosos, de quesos, la producción agrícola, el turismo cultural apenas desconocido en muchos sitios de la provincia, donde quiere apostar mucho la Diputación de Granada, y lleva un programa muy potente. Bueno, pues tenemos que creernos todo esto y hacer una gran alianza entre todas las administraciones, ¿no? Nuestro compromiso es que obviamente si estamos en el gobierno, y el gobierno de Núñez Feijóo, como esperamos muchísimos españoles que así sea, y como animamos a que así sea, pues tendremos en Granada un mapa azul que tiene que ayudar a Granada, que va a ayudar a Granada. Y ese mapa azul pues será un gran pacto entre todas las administraciones para poner a nuestra provincia otra vez en el crecimiento, en las inversiones y en el primer orden de la economía española. Y con ese mapa azul, el Metro de Granada puede recibir inversiones tan millonarias como han recibido las nuevas líneas de Málaga o de Sevilla. Seguro que el Metro de Granada lo que tiene que hacer es crecer. Eso lo tiene muy claro además la alcaldesa, que fue una de las grandes protagonistas en que tuviéramos un metro en condiciones progresivamente mejores en nuestra ciudad, en la ciudad de Granada, ¿no? Y en todo el área metropolitana. Por supuesto que la alcaldesa va a pelear por todo eso y nosotros vamos a estar apoyándola. Bueno, es difícil que yo le pueda contar a Carlos Rojas nada sobre el puerto de Motril, obviamente, pero sí a nuestros espectadores. Granada, la provincia de Granada, tiene la enorme suerte de tener un puerto que es uno de los de mayor proyección y de mayor posibilidades a futuro de toda España, por su calado, por su distancia con Madrid. El puerto de Madrid es el de Motril. Tiene un problema que no tiene tren, obviamente, pero ¿no tiene la sensación de que esa infraestructura potentísima la tenemos muy desaprovechada? Sí, la sensación es que nos queda mucho por crecer. Yo quiero ser más positivo, o sea, más que desaprovechada. Desaprovechada, sí, por el tiempo que llevamos. Sí, evidentemente sí, es así, ¿no? Pero yo creo que nos queda muchísimo por crecer, y todo el mundo lo dice, los expertos, los ingenieros que van por el puerto, los economistas, saben que el puerto de Motril es el que tiene mayor potencial de España. De hecho, ahora lo está demostrando. En el último cuatrimestre ha crecido ni más ni menos que el 24%. Es junto con el de La Coruña, creo, el que más ha crecido de toda España. Y así va a ser en los próximos años. Yo sé que el puerto se está moviendo para hacer también una atracción de cruceros que va a dar un salto exponencial, con acuerdos con el Ayuntamiento de Granada, con la Diputación, con todos los foros que puedan generar conectividad con esos cruceristas, pero casi eso es una cuestión de las muchas que tiene el puerto, porque ahora mismo somos líderes en exportación de palas aerogeneradoras, que se construyen la mayoría en Daimiel, creo que es,
y que veremos ya un panorama habitual de los granadinos cuando vemos esos camiones que vienen de 3 en 3, ¿verdad? Con las enormes palas. Ahora creo que van a poner en marcha la exportación, va a llegar ya mismo, me comentaron el otro día en el puerto, de la mayor pala del mundo, la que tiene el récord, creo que es de 81 metros, fíjate la barbaridad. Todo eso lo embarcan y lo llevan a distintas partes del mundo. En esa exportación somos líderes mundiales en exportación de otro tipo de minerales, somos líderes en exportación de tomates cherry, por ejemplo, también. Es decir, que tenemos un futuro espectacular si sabemos aprovecharlo, ¿no? Claro que con el tren, pues al puerto se le daría una vida tremenda, pero todavía, verdad que mientras llega eso, y estamos luchando a tope por eso, tiene una capacidad de crecimiento que ya se está viendo con algunos grupos económicos que están haciendo ya obra en toda la zona de crecimiento en el perímetro del puerto, que va a generar mucho empleo, y creo que es algo a tener en cuenta, de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Tienen además un plan director y un plan transformador de integración con la ciudad. Por una parte van a integrar la ciudad en una parte del puerto, como se ha hecho en otros puertos como La Coruña o Málaga, y que son ejemplos, y por otra parte se va a llevar la zona industrial a otro sitio donde pueda tener más capacidad de crecimiento, y esa transformación creo que va a ser un antes y un después también de la actividad portuaria. Hay quien dice, las malas lenguas dicen, señor Rojas, que si gana las elecciones el Partido Popular, si gobierna el señor Núñez Feijóo, Granada ya se puede despedir de ser sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, porque él es gallego y no le va a quitar la sede a La Coruña. No, bueno, eso está judicializado, ¿no? Nosotros vamos a apoyar lo que diga la alcaldesa de Granada, y obviamente, si usted me pregunta, ¿cree que el proyecto de Granada era bueno? Para mí era el mejor. Claro, yo a lo mejor me dice, oye, pues usted no es muy objetivo, ¿no? Porque es de Granada y defiendo la Granada. Pues sí, la verdad es que tengo que reconocer que defiendo la Granada, pero lo defiendo con tesón, porque sé que en materia de inteligencia artificial, informática aplicada, la Universidad de Granada es de las más potentes del mundo, sin duda de las más potentes de Europa. El conocimiento que hay aquí y las posibilidades que hay aquí es difícil que la encuentre en otro sitio de España al nivel de las que hay aquí. Y claro, luego ha sido muy polémico todo este procedimiento de adjudicación de la agencia, de la sede de la inteligencia artificial, ¿no? Y ante esa polémica se ha recurrido. Y claro, esto está judicializado. Pues a la espera de lo que diga la justicia estaremos, pero obviamente si a mí me preguntan cuál es el mejor proyecto, yo creo que es el de Granada. La provincia de Granada, usted lo decía, lo hemos dicho siempre, es una especie de continente en miniatura. Tenemos absolutamente de todo, una variedad que yo creo que es única en este país, pero también unos contrastes tremendos. Tenemos una zona extraordinariamente rica, como es la de la costa. Tenemos Granada y su área metropolitana, tienen la renta per cápita más importante de Andalucía, pero luego, sin embargo, tenemos otras comarcas con unos desequilibrios territoriales, económicos, sí, demográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Con despoblación. Con despoblación. Sí, ¿Qué planes tiene el Partido Popular para combatir eso? Mire, tuvimos precisamente esta semana un acto muy bonito en Montillana, donde por parte de la alcaldesa y demás alcaldesas del Partido Popular de distintos municipios se nos habló de la despoblación, lo que ello supone. Alberto Núñez Feijóo viene también del ámbito rural, va a ser un presidente que va a tener muy en cuenta toda la problemática de la despoblación y lo que ello supone, y por supuesto que en el programa ya traemos distintas iniciativas para hacer rebajas fiscales a aquellos emprendedores que quieran irse a pueblos donde haya este fenómeno de despoblación, pero puedan tener facilidades, pues lógicamente, de conexión a internet, de teletrabajo, y desde el gobierno se tienen que fomentar esas posibilidades de conectividad en los distintos municipios rurales. Se tiene que dar también posibilidades de deducciones fiscales para que se puedan emprender negocios en todas estas zonas. Y bueno, yo creo que con distintas actividades en ese tenor, haciendo igualmente que Europa pueda declarar zonas especialmente en despoblación, zonas que podamos demostrar que tienen esta problemática, lo elevemos a Europa y tengan esa declaración con distintas medidas que
contempla la Unión Europea para ayudar a estos municipios, pues creo que estamos en la dirección adecuada de abordar un fenómeno que no es nada fácil de abordar, porque ocurre y viene ocurriendo desde hace muchos años, pero que sí con, digamos, nuevos instrumentos y sobre todo los instrumentos de la conectividad, de las nuevas tecnologías del teletrabajo, se pueden hacer cosas pioneras y que pueden dar grandes resultados, ¿no? Hemos tenido la experiencia después del COVID, donde muchas personas, incluso extranjeros, se han ido a distintos municipios pequeñitos a teletrabajar o a pasar temporadas. Yo creo que esta experiencia es positiva, debemos aprovecharla en muchos de los municipios. Hay otros municipios, hablaba yo con el presidente de la Diputación, donde hay que darle una cobertura que ahora mismo no tienen o es deficitaria, y para eso la Diputación, ahora del Partido Popular, tiene un programa. El presidente Francis Rodríguez está muy enfocado en eso, hasta tal punto que ha creado una delegación especial en materia de despoblación. Y eso es muy relevante porque tenemos conciencia del problema, la Diputación tiene también presupuesto y es una obligación también de la propia Diputación Provincial articular esa unión entre los municipios y darle más oportunidades a aquellos municipios que tienen más dificultades de acceso a distintos servicios públicos y a conectividad. Por tanto, desde el Partido Popular estamos muy concienciados de que esa Granada más rural, con más dificultades de conectividad, de acceso, con problemas de despoblación, esa Granada tiene que tener nuevas facetas de oportunidad, nuevas facetas de ilusión y sin duda nuevas facetas de creer que pueden seguir creciendo en lugar de ir para atrás. Tenemos muchos más temas, lo que no tenemos es mucho más tiempo y no le vamos a someter a esta sauna finlandesa mucho más. Así que Carlos Rojas, candidato número 1 del Partido Popular por Granada, entra en casa de los granadinos y las granadinas que nos están viendo y dígales por qué es importante que voten el domingo y en su caso que voten al Partido Popular, claro. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, y para todos los granadinos que nos estén viendo, este domingo, día 23, nos jugamos muchísimo todos los españoles, nos jugamos el cambio de gobierno y yo pido el voto para el Partido Popular, para tener un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que va a servir a todos los españoles, que va a ser un presidente comprometido con nuestro país y se va a demostrar con un gobierno que va a unir a los españoles en lugar de tanto enfrentamiento como ha habido con el gobierno de Sánchez. Estamos aquí para unir, estamos aquí para trabajar por los servicios públicos, estamos aquí para recuperar la economía de España y sobre todo para ayudar a tantas y tantas familias españolas haciendo mejores servicios públicos, pero es importante que tengamos una gran mayoría para poder gobernar con la estabilidad que el país necesita. Por eso es importante que vayamos todos a votar el día 23, este domingo, y lo hagamos al Partido Popular. Muchísimas gracias. Don Carlos Rojas, muchas gracias por estar con nosotros, que les sea leve las próximas 48 horas de campaña y que salga todo muy bien el domingo. Muchísimas gracias, un placer. Y ustedes no se nos vayan porque ya es hora de que repasemos a partir de este momento todo lo que ha pasado hoy en Andalucía, hasta ahora mismo.